vamos a empezar, le doy gracias obviamente a mi pastor porque me permite estar acá. Vamos a empezar una serie que se llama En esto está Dios. Y Dios me hablaba sobre todo con todo lo que empezamos a hacer realmente en febrero, todo el tema de reactivarnos después de casi un año de pandemia, un año, ¿cierto? De pandemia, en donde todo bajó de nivel, o sea, todo lo que nosotros hacíamos, dejamos de hacerlo o lo hicimos de una forma diferente, ¿cierto? Algunos trabajos fueron más estresantes que otros, ¿cierto? Y otros en primera instancia ni empezaron, ¿no? Por todo esto que pasó. Y hay una alabanza que se llama Malas Noticias, muy buena. Yo alguna vez la he puesto en el grupo de discípulas. Y a veces solamente en estos tiempos escuchamos malas noticias, ¿cierto? Y hoy yo quiero hablarte del por qué estas malas noticias y cómo aprovecharse de, en teoría, esas malas noticias, ¿cierto? Ahora, este es uno de los titulares de uno de los periódicos en Europa que decía: no tenemos una vacuna para nuestra salud mental como la tenemos para nuestra salud física. Ahora bien, esta premisa o esta frase, muchos dirían, uy, amén, ¿sí? Pero yo te digo que no. Cuando somos creyentes, cuando conocemos a Dios, sabemos que tenemos una vacuna para nuestra salud mental. ¿Y cuál es nuestra vacuna? Jesús. Jesús es nuestra vacuna. Obviamente vienen muchas cosas que debemos hacer para que esa vacuna sea efectiva, ¿cierto? Como para la vacuna esta que se está poniendo, que sea efectiva tiene que estar a ciertos grados de temperatura, ponerla, no sé, después otra dosis, ¿cierto? Lo mismo es también en nuestra salud mental, pero esto es muy importante entenderlo nosotros como creyentes. Todo este tiempo ha sido muy complicado el tema de la salud mental, del agotamiento físico, del sedentarismo y de todo lo que ocurre en el proceso y después de una pandemia. Los psicólogos y el personal se ha convertido en personal esencial, los terapeutas, los curas, los sacerdotes, los pastores, se ha convertido en personal esencial. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el tema mental es muy importante. Muchas de las personas que vienen a los hospitales o a las clínicas se encuentran con diagnósticos de que no sabemos qué le pasa, con diagnóstico de lo remito a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Por qué? Porque su corazón está perfecto, pero me siento mal, estoy que me muero, tengo taquicardia. Sí, puede que usted se sienta así, pero su corazón está latiendo bien, su presión está perfecta, todo está, o puede que la presión esté alta o esté baja, pero no determinan el por qué, ¿cierto? Entonces los llevan ¿a dónde? Al psicólogo, a una ayuda espiritual, o a veces he escuchado que médicos le dicen a la gente: ayude, haga una obra social, vaya y ayude a la gente que necesita. ¿Por qué? Porque saben que en el ayudar, que en el dar, nosotros como seres humanos nos sanamos. Es increíble que la gente tacaña cada vez es más enferma. La gente que es codito, como dice nuestro pastor, o acumuladores, se enferman de situaciones. Dice: ¿por qué se enfermó? No, de tanta cosa vieja que tiene en su casa, ¿cierto? Cuando dicen, es que acumula miseria, acumula enfermedad, y es cierto. O sea, los mismos médicos saben y le aconsejan a las personas: vayan y hagan algo por alguien, vayan y den mercados, vayan y ayuden al pobre, y ahí usted se va a sanar. Amén. ¿Para alguien esto es revelación? A veces estamos en los momentos más difíciles, no sé a quién le estoy diciendo, pero a veces estamos en los momentos más difíciles y Dios me pone a otro difícil para ayudar. Y decimos: Señor, pero no me ves a mí, Padre, es que necesito yo. Y Dios te dice: vaya y ofréndele al otro. Pero si yo necesito para comer yo, vaya y dele. Y cuando uno lo da, así sea con Parkinson, ¿sí? Así sea con dolor y temblor, uno lo da y uno se siente aliviado. Uno dice: me quité un peso, 1,000 pesos de encima, pero un peso espiritual. Entonces, este tiempo ha sido un tiempo increíble en donde la salud mental ha sido muy importante. El 50% de las personas ha incrementado los niveles de ansiedad. Niños, adolescentes, mujeres embarazadas que también empiezan a generarle ansiedad a los niños desde el vientre de su madre.
Y eso está también comprobado científicamente, que cuando una mujer está en embarazo y genera ansiedad, el niño tiende a ser temeroso. Obvio, en Cristo no hay maldición, pero para eso necesitamos también que ese niño se tenga esa vacuna de Jesús. Amén. Ahora, ¿para qué esto? ¿Cierto? Vemos, yo trabajo en un colegio, muchos saben, y en el colegio nos encontramos con una temática totalmente diferente a la de varios años, en donde los maestros se encuentran con niños que no saben cómo sentarse, se sientan en el piso, no saben cómo agarrar un lápiz. O sea, increíble. Los maestros dicen: necesitamos ayuda con terapeutas para todos los niños. Ayuda en la parte también de estudio, porque están muy mal, no saben sumar, multiplicar, se les olvidó todo en un año. Y mi jefe, la mujer que lidera el colegio, las ponía y las bajaba del nivel. Le decía: no, estamos pasando por un tiempo diferente. Hemos pasado un tiempo donde los niños recibían Zoom en la cocina, en el patio, donde les alcanzara la señal. Se iban al McDonald's, no sé, a la esquina donde podían. Se les olvidó muchas cosas. Necesitamos ser flexibles. Necesitamos entender que estamos en un tiempo diferente. Amén. Y Dios me hablaba de esto, que nosotros como cristianos necesitamos entender que este tiempo es un tiempo diferente para nosotros como adultos y para nuestros hijos también. No podemos, hágale. No, entienden qué trasfondo estamos, entienden qué situación estamos. Amén. Entonces Dios me hablaba de tres cosas y yo lo pude asemejar. Yo pensé, la verdad, no sé por qué, pero pienso siempre en comida. Pero lo que pensé fue en el alfajor Oreo. A mí me encanta el Oreo y el alfajor, si usted no lo ha probado, pruébelo, se va a enamorar. El alfajor Oreo son 2 galletas, ¿cierto? Pero son como 3 pisos realmente. Y son relleno, obviamente, cubierto de chocolate, con cremita, delicioso. O sea, yo puedo comer el Habana y todavía no me llega el Oreo. Es delicioso. Pero son 3, son como 3 pisos. Y Dios me hablaba de esas 3 cosas. La primera, el sufrimiento. La segunda, la ansiedad. Y la tercera, el temor. Y eso es lo que vamos a hablar en estos 3 domingos. Si tiene personas que usted sabe que necesitan escuchar esta prédica, yo le pido que la comparta o yo le pido que los invite, ¿no? Y por eso la prédica se llama ¿En esto está Dios? Muchas veces decimos: en esta situación, ¿en serio está Dios? La palabra dice que toda vida, todo perfecto, que viene el Padre de las luces, que está en los cielos. O sea, esto es perfecto, esto es bueno. Amén. Y muchas veces nosotros no entendemos que estas son emociones, porque el sufrimiento que vamos a hablar hoy es una emoción que es generada por algo que ocurre. Y este sufrimiento o el dolor o la tristeza no es algo agradable al cuerpo ni las emociones. Tal vez el sufrimiento se expresa por llorar, se expresa con temblores, se expresa con escalofríos, se expresa con parálisis, se expresa por muchas situaciones. Y eso genera el sufrimiento, es una emoción, pero esta emoción no sabemos cómo vivir con ella, porque vamos a vivir con ella, vamos a tener que enfrentarla como el espejo en varias situaciones, y tenemos que vivir, y es como una fea verruga o una mala suegra, diría yo, que sí o sí vas a tener que vivir con ella. Amén. No podemos matarla ni llevarla al cielo, no, tenemos que aprender a vivir y convivir con ella. Ahora, cuando hablamos de sufrimiento y de victoria, pensamos en David y Goliat. Esas son las que más nos gustan, ¿cierto? Pero ¿y qué tal de Job? ¿Qué tal de este hombre que era un hombre perfecto y sufrió tanto? ¿Qué tal de Moisés? ¿Qué tal de José? ¿Qué tal? Hay tantos ejemplos en la Biblia en donde vemos sufrimiento y dolor en sus vidas y en donde vemos que también hubo victoria, pero hubo sufrimiento. Ahí están en la Biblia y están allí para enseñarnos algo, para mostrarnos que Dios está en el sufrimiento, que Dios está en el dolor y que muchas veces el sufrimiento es causado por Dios. El sufrimiento puede ser causado por malas decisiones tuyas, por pecados en los que tú estás recurriendo. No sé, tal vez no te cuidas en tu cuerpo, comes cualquier cosa, no haces ejercicio y empiezas a enfermarte. Y uno dice: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? Porque eres inmaduro, no eres sabio, no haces las cosas bien, ¿cierto? Pero hay situaciones en las que decimos: ¿y por qué a mí?
¿Por qué si yo me cuido? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo diezmo y ofrendo? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Allí a veces es cuando más nos duele. Pero hoy vamos a ver el mejor ejemplo en la Biblia, porque en la Biblia, como le digo, hay muchas personas en las que sufrieron y generaron dolor, pero también tuvieron una victoria, pero sufrieron. Pero el que más sufrió y el que está aquí como ejemplo nuestro es Jesús. Puede ir por favor a Hebreos 5, versículos 5 al 9, y la palabra dice esto: por esto Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque el Hijo de Dios, Jesús, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Este pasaje en la Biblia me habla cosas impresionantes. Me habla la humildad de Jesús, que no se autonombró, sino que lo nombró Dios. Me habla de un Jesús que clamó, lloró, que sufrió tremendamente, y él estaba allí y le clamó a Dios. Pero veo también a un Dios Padre que lo escucha, aunque no hizo lo que él estaba clamando. Jesús le decía: pasa de mí esta copa, no quiero morir, no quiero sufrir. Él sabía lo que se venía y no quería. Muchas veces sabemos lo que se nos viene. No podemos pagar la cuota este mes, voy a tener un problema con mi esposa, voy a tener un mal tiempo esta semana, no voy a poder comer, me echaron del trabajo, estoy enfermo, tengo una situación con mi familia. Sabemos lo que se nos viene y no queremos. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, quítala de ahí. Pero algo impresionante que dice allí, que la acabé de leer, dice que Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Cómo aprendió Jesús a obedecer? Sufriendo. ¿Nos gusta? No. Pero Jesús aprendió obediencia. Y déjeme decirle que lo más puro que nosotros como hijos de Dios le podemos ofrecer a Dios, no es la alabanza, no es los diezmos, no es las ofrendas, no es la oración, es la obediencia. Uno de padre lo que más ama y adora es la obediencia. Cuando le decimos a nuestros niños: tiende la cama, haz la mesa, y el niño, listo, de una, obediente. Wow. Puede tener las notas en 0, en 10, uno dice: bueno, ahí vamos remándola, pero es obediente. Todo lo que yo le digo dice: sí, amén. La obediencia abre puertas, es increíble. Pero la ofrenda perfecta, Jesús es la ofrenda perfecta, tuvo que probar el dolor, tuvo que rogar, suplicar con lágrimas: pasa de mí. Y Dios le dijo: no, vas a tener que pasar por esto. Y él abrazó la muerte, abrazó todos nuestros pecados, y por eso tuvimos la salvación. Pero fue gracias a la obediencia. Mire, el arma más poderosa que tú y yo podemos tener es la obediencia. El diablo con esa arma no puede hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Ahora, el sufrimiento es necesario para crecer. Cuando somos pequeños, yo le decía a mi hija, me duelen las piernas, o se me cayó un diente, tengo sangre, ¿cierto? Y uno dice: no, estás creciendo. Esa es ¿qué? La esperanza. Abraza el dolor con la esperanza de que estás creciendo y serás más grande, y llegará el Ratón Pérez, o tendrás un cuerpo más grande, vas a poder comer en McDonald's, vas a poder tomar un colectivo más adelante cuando crezcas. Esa es la esperanza la que nosotros abrazamos. Le decimos a nuestros hijos: abraza la esperanza en medio del sufrimiento. ¿Y por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué te vas a graduar? ¿Y por qué tengo que ir a la universidad? Porque también te vas a graduar y vas a tener guita, vas a trabajar. Abraza la esperanza en medio del dolor. ¿A alguien le estoy hablando? Ahora, el dolor, ¿qué genera el dolor, cierto?
El dolor puede ser el divorcio, la muerte de algún ser querido, el bullying, el desempleo, las deudas. Hay una lista interminable. Pero en este proceso, puede escribir esto, es muy bueno, en el proceso se purifican los motivos. Un divorcio ocurre, un desempleo, tal vez te echaron o tal vez vos te hiciste echar, ¿cierto? La motivación, ¿para qué estás trabajando allí? ¿Para qué te casaste con esa persona? ¿Para qué tomaste esa decisión? Con el tiempo y en el dolor, eso pasa por fuego y todo lo que era mal motivado se va. Si tú estabas mal motivado al tomar una decisión de matrimonio o de irte para otro país o de tomar, no sé, un trabajo, mira, te vas a divorciar, te vas a regresar a tu país, te van a echar de ese trabajo. O sea, con el tiempo se purifican los motivos. Pero nosotros queremos evitar el sufrimiento. ¿Cómo lo queremos evitar? La epidural, la anestesia, las drogas, Netflix, el alcohol. No queremos pensar en el dolor. No queremos pensar en la situación que tenemos ahora, no queremos pensar en esa suegra, no queremos pensar en esa deuda, en ese pago que se viene, no queremos pensar en esa enfermedad que nos duele y queremos pensar en otras cosas. Ahora yo te he dicho, yo he pasado por muchas situaciones de dolor, de ansiedad, de temor, de rechazo, de abuso, y no quiero magnificar eso porque yo creo que tú también has tenido tiempos así, tal vez estás pasando por algún tiempo de esto. Pero yo quiero decirte que nosotros, yo lo viví con mi hermana y Dios pone personas para ayudarte siempre. Personas, y a mí Dios me puso a mi hermana y las dos pasamos por situaciones, pero igual que yo, una niña igual que yo, pero salimos adelante. Salimos adelante. Y el pastor hablaba en la ofrenda sobre el tema de las generaciones y se está hablando mucho de la generación de cristal, que como que estamos en una generación donde a los niños no se les puede decir nada, donde no se les puede levantar la voz, donde no se les puede corregir, donde no se les puede disciplinar. Y se vuelven porque se rompen por todo, ¿cierto? Ahora yo digo, yo no quiero una generación de cristal para mis hijos, yo quiero una generación de diamante, una generación pura, una generación de, una piedra de diamante tiene que pasar mucho tiempo, muchas situaciones, erosión, para que pueda convertirse en en esa hermosa gema, preciosa y fuerte y dura. Amén. Que todas las mujeres queremos, ¿cierto? Con el tiempo se hace duro, se hace más fino. El único camino al crecimiento es el sufrimiento, pero si lo abrazas con esperanza. Pero es el único camino. Amén. Muchas veces cuando estamos como creyentes queremos aprender y queremos crecer rápido y aprendemos y el desaprender. A veces llegamos de otras iglesias, de otros países, de otras culturas y no queremos hacerlo como se hacía en mi casa. Nos casamos y queremos comer como me lo daba mi mamá. No, ahora tiene una mamacita que le cocina mejor. Diferente, tal vez hay ofrendas quemadas, ¿cierto? Una que otra, pero usted tiene que amar eso. Amén. Ya esa es su vida. No, olvídese de lo pasado. Y ya esta es su nueva vida, pero desaprender es una cosa muy difícil para el creyente, pero necesitamos hacerlo. Y cuando desaprendemos, obedecemos más rápido, pero desaprendiendo. Amén. Ahora, el sufrimiento de Cristo nos trajo salvación. Jesús te quiere hoy enseñar obediencia. Más que cualquier otra cosa en esta situación que estés pasando, Él te está diciendo obedece. Muchos en oraciones estamos reprendiendo al diablo. Diablo, quita las manos de mis finanzas. Diablo, quita las manos de mi salud, de mis hijos, de mi esposa, de mi yo no sé qué. Y lo que Dios te está diciendo es tú obedece. Señor, en el nombre de Jesús, fuera gordo inmundo, deja de comer. Fuera pereza. Bueno, levántate y empieza una rutina, empieza a cambiar de a poco. Amén. Entonces reprendemos, pero no estamos obedeciendo. Dice la palabra en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Sometámonos a Dios, que nuestro primero sea Dios. Si no nos sometemos a Dios, el diablo va a venir, nos va a decir bu y vamos a salir corriendo. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando confiamos en Él, cuando le conocemos, decimos yo tengo un Dios más poderoso. Yo entiendo en quién he confiado. Amén. Yo le digo, no espere a que el dolor se vaya para servir.
para amar, para discipular. El dolor va a poder seguir estando, pero Dios está procesando en el dolor. Dios te está haciendo crecer en el dolor. Así como los mejores vinos son los más añejos, tal vez los vinos que antes, bueno, ahora no, pero antes se podían exprimir allí las uvas con los pies y era terrible el proceso. Ahora Dios te está diciendo, bueno, es tiempo de poda. Es tiempo de dolor, es tiempo de machacar, es tiempo de sacar allí lo que hay adentro, pero yo te haré muchísimo mejor. Yo te refinaré. Amén. En medio del dolor hay un crecimiento, pero en el medio quiere decir es que hay un tiempo, hay un proceso. Todos queremos ir a Hollywood, todos queremos la guita, pero no queremos pasar el proceso, no queremos estudiar, no queremos allí esforzarnos, no queremos sufrir. Pero muchas veces Dios dice, hay tiempos de sufrir. Dice la palabra en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Sometámonos a Dios, que nuestro primero sea Dios. Si no nos sometemos a Dios, el diablo va a venir, nos va a decir bu y vamos a salir corriendo. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando confiamos en Él, cuando le conocemos, decimos, yo tengo un Dios más poderoso. Yo entiendo en quién he confiado. Amén. Yo le digo, no espere a que el dolor se vaya para servir, para amar, para discipular. El dolor va a poder seguir estando, pero Dios está procesando en el dolor. Dios te está haciendo crecer en el dolor. Así como los mejores vinos son los más añejos, tal vez los vinos que antes, bueno, ahora no, pero antes se podían exprimir allí las uvas con los pies y era terrible el proceso. Ahora Dios te está diciendo, bueno, es tiempo de poda, es tiempo de dolor, es tiempo de machacar, es tiempo de sacar allí lo que hay adentro, pero yo te haré muchísimo mejor, yo te refinaré. Amén. En medio del dolor hay un crecimiento, pero en el medio quiere decir es que hay un tiempo, hay un proceso. Todos queremos ir a Hollywood, todos queremos la guita, pero no queremos pasar el proceso, no queremos estudiar, no queremos allí esforzarnos, no queremos sufrir. Pero muchas veces Dios dice, hay tiempos de sufrir, pero tenlo por seguro que yo estaré contigo. Yo tomaré de tu mano y vamos a seguir adelante. Hay una historia que me gustó mucho y es la historia del elefante y una perra. Y se las voy a leer. Una perra y un elefante se embarazaron al mismo tiempo. 3 meses después la perra parió 6 cachorros. 6 meses después la perra estaba embarazada de nuevo y 9 meses después dio a luz otra docena de cachorritos. Así el patrón seguía. En el mes 18 la perra se acerca a la elefanta para cuestionarla. ¿Estás segura que estás embarazada? Si quedamos embarazadas al mismo tiempo, yo ya he dado a luz una docena de cachorros y tú nada. Ellos son perros adultos y tú aún sigues embarazada. ¿Qué es lo que te pasa? La elefanta le respondió, hay algo que quiero que entiendas. Lo que yo tengo no es un cachorro, es un elefante. Yo solo doy a luz uno de 2 cada 2 años. Cuando mi bebé toque la tierra lo va a sentir. Cuando mi bebé cruce la calle, los humanos se detendrán al verlo con admiración. Lo que yo cargo llama la atención, así que lo que llevo aquí es poderoso y maravilloso. Yo no sé si tengas un cachorro o un elefante. A veces tenemos un elefante y decimos, ¿hasta cuándo voy a terminar? ¿Hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo esta tristeza? ¿Hasta cuándo voy a pasar esta prueba? Pero Dios dice, va a haber luz, va a llegar, pero tienes que esperar, tienes que esperar. ¿Qué habrá pasado cuando Dios le dice a Noé, tienes que construir un arca? Noé, va a venir la lluvia. Noé, y no le dio fecha. Y Noé, 20, 30, 40, 100, 110, 119 años y nada que llovía. La primera iglesia después de 120 años que nadie se convirtió. Se convirtieron la familia porque le tocaba. Pero los demás, ninguno se convirtió. 120 años. Yo me imagino a la esposa pegándole codazos. Bueno, ¿y cuándo? Y me dijo hace 60. Y me dijo hace 70. ¿Pero cuándo? Un gran elefante, ¿cierto? Ahora,
Él le creyó. Moisés, 40 años en el desierto, Dios le da su palabra y él se va para el desierto y allá 40 años. En un recorrido de 40 días lo hizo en 40 años. José, Dios le da también su sueño a José y José todo lo que tuvo que sufrir para después ver ese sueño cumplido. ¿Cuántos más? Muchísimos más ejemplos. Pero solo el dolor del sufrimiento ve la basura de las malas intenciones. Solo el dolor del sufrimiento ve tu motivación, si está correcta o no. Muchas veces vemos ministerios que surgen, otros caen y decimos, ¿qué pasó? Malas intenciones, las intenciones de su corazón no eran correctas. Yo veo personas que están con nosotros durante tanto tiempo, Pastor Juan, Pastor Andrés, Fili, la Doc, hay tanta gente que ha estado con nosotros y han pasado las duras y las maduras. Cuántos líderes se han ido, han regresado, han hablado, pero se han dado cuenta y han persistido. Han pasado por el fuego y hemos visto sus intenciones de corazón, tanto como las nuestras. Tremendo, pero es el tiempo lo que muestra eso, el tiempo. Por eso hay matrimonios, iglesias, relaciones que no perduran. ¿Pero por qué no perduran? Porque el tiempo no dejan que ese sufrimiento pueda madurarse con el tiempo. Ahora, pregúntate a ti en este dolor que tú estás sintiendo. No sé qué dolor tengas, es tan respetable como el mío, como cualquiera, pero pregúntate, ¿en este dolor está Dios? ¿Realmente en este sufrimiento que estoy pasando? ¿O es algo mío? ¿O es algo por causa de mi pecado? Tal vez no, tal vez tú dices, yo no estoy pecando, yo estoy haciendo las cosas como Dios, mejorando. Obviamente hay cosas por mejorar, pero no tendría que ser tan difícil, no tendría que ser tan dolorosa esta vida, no tendría que estar pasando esto a mí. Ahora, yo te digo, allí puede estar Dios. Uno de los dolores que Dios me hablaba, que es uno de los más importantes, por lo menos para mí, es de no dar la talla, de tener expectativas muy grandes de uno mismo. No sé si a usted le pase, de ser tan autocrítico, de fallarle a esa amiga, a ese esposo, a tus hijos, de verte haciendo errores y decir, y no pude, no aguanté, tenía estos proyectos y no los pude lograr. Esto también es un dolor, pero aún en la prueba Dios dará salida. Te quiero decir que Dios no va a dar una carga más pesada de la que tú puedas soportar, nunca, nunca, nunca lo hará. Daniel en el foso de los leones estaba allí, lo metieron por envidia, pero allí seguía adorando, allí seguía bendiciendo a Dios. Así tú estés en el horno, tú tienes que seguir adorando, bendiciendo a Dios, proclamando y orando de una forma más allá de lo positivo. Tiene que ser una forma sincera. Ora al Señor diciéndole, tengo este problema, Señor, tengo esta situación, no me banco, tengo mal genio, acéptate. O sea, ¿de qué te sirve orar mentiras o diciendo, Señor, tú eres grande, tú lo puedes, tú todo lo puedes, yo soy hijo de Dios y yo soy hijo valiente, entonces yo pongo el diablo bajo mis pies y sabiendo que es problema de carácter tuyo? Dios conoce todo, Dios sabe tu situación. ¿Y por qué no decírsela? ¿Por qué no abrir nuestra boca y reconocérsela a Él? No te estoy diciendo que la reconozcas a todo el mundo, reconócela a Él. Después puedes pedir ayuda, pero reconócela a Él. Entonces, una oración más que positiva, más que bibliocéntrica, sea objetiva. Señor, vengo ante ti, tengo este problema, me duele, estoy enfermo. Ayúdame, muéstrame si es una prueba, muéstrame qué debo aprender. ¿Qué debo aprender? Y cuando Dios te revele, empieza a aprender rapidito. Cuando Dios te diga, estás orgullosa. Cuando Dios te diga, no estás dando. Cuando Dios te diga, hay situaciones en tu corazón que no has perdonado. Hazlo. Hazlo. Amén. Amén. ¿Y cómo lidio con ese dolor? ¿Cómo lidio con la espera de ese elefante? Primero, elegir dónde pones tu corazón. Marcos 12:30 dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Pon a Dios por primero, elige ponerlo a Él. No elijas poner las noticias, no elijas tu mamá, no elijas poner el oído en personas que no te aportan. Elige poner tu corazón en Dios, en alabarle, en orar, en buscar la palabra. Segundo, elige orar con sinceridad más que con positivismo. Elige ser sincero, quitarte las máscaras. Sincero, la palabra sincero es, antes se ponían cera como una máscara, entonces decían sincera, quítate la cera, ¿sí? Entonces quítate la máscara ante Dios, muéstrate como eres. Tercero, pon tus pensamientos, rutinas, hábitos y palabras de Dios en tu vida y aléjate de las distracciones. Cuando Dios te dé una orden, te dice, ahora perdonas, empiezas a generar una rutina. Señor, hoy perdono. Señor, hoy perdono. Señor, cualquier situación que ocurra, la perdono. Perdone rapidito. Yo escuché a un predicador que decía, perdone por anticipado. El día anterior dice, Señor, perdona a mi esposo, te perdono. Por lo que vayas a hacer mañana, te perdono. Porque va a hacer mañana algo. Amén. Por anticipado. Y aléjate de las distracciones, aléjate de lo que te decía, esos anestésicos de dolor. Muéstrate como eres. Y cuarto, como diría nuestros pastores del REC, disfruta el camino que viene un elefante. Amén. Disfruta el camino que viene un elefante. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú eres fiel y justo, Señor. Yo te pido que cada persona que está aquí, Señor, yo ya sé que son tierra deseable, son tierra que tienen una tierra fértil con esta semilla. Yo te pido que seas tú mostrándoles, ministrándoles en este momento, mostrándoles qué ellos deben hacer en esta situación de dolor o de tristeza, Señor. Aunque no sientan tristeza y saben que otra persona lo haga, Señor, yo te doy gracias porque tú le muestras a ellos cómo encararlo, cómo darles con sabiduría esa palabra eficaz, efectiva. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque en el medio del proceso, en el medio de la poda, en el medio allí de estrujarnos, tú estás ayudándonos y tú nos estás diciendo, en este proceso estoy yo, no nos soltaremos de tu mano. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador y eres nuestro ejemplo del que sufrió, obedeció y triunfó. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Diga conmigo, wow. ¿Sí o no? Qué tremenda palabra. Y yo siempre digo, es bueno sufrir por Dios y no por otra cosa. Es bueno que sufras por hacer lo que Dios te mandó a hacer, y no que estés sufriendo por hacer lo que tú quieres. Porque cuando uno sufre porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, como que la ayuda es más rápida, como que el proceso se demora menos. Pero cuando uno está sufriendo por cabezón, aunque Dios siempre te va a ayudar ahí, pero como que todo es más lento, como que todo se demora más. ¿Sí o no? ¿Cuántos les ha pasado? ¿Sí o no? Yo he sufrido por Dios y he sufrido por cabezón. Créame que prefiero sufrir por Dios. Pero qué lindo saber que en medio del sufrimiento, en medio de esta pandemia, en medio de esta post-pandemia ya, Dios está con nosotros. Qué lindo saber que nos guarda, que nos protege y que no importa lo que pase. A mí siempre, cuando estoy en problemas, creo que ya es porque está tanto en mi cerebro, pero me gusta el Salmo 23. Saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Amén.